nombre es Dante Prada, tengo 42 años, soy de Lima, Perú, y fui diagnosticado con cáncer de sangre, linfoma, cuando tenía 39 años. Algunos meses antes de ser diagnosticado, yo me sentía muy bien. De hecho, un par de meses antes yo estaba entrenando para hacer un Ironman. Pero cuando empezó a tener estos fuertes dolores de espalda, empezó a ir de manera muy seguida a la emergencia del hospital para que le pusieran calmantes que le aliviaran este dolor. En una ocasión, ya era la tercera vez en esa semana que iba al hospital y tuve este impulso de ir a buscarlo y ayudarlo y decirle: no puede ser que vengas tan seguido al hospital por estos dolores. Tenemos que descubrir cuál es la razón que te está causando este malestar. Quiero que te tomes 3 días libres para tener citas médicas y hacerte todas las pruebas necesarias para entender qué es lo que está ocasionando esta situación y solucionarlo. Y fue así como empecé una serie de exámenes, entre estos exámenes una resonancia magnética a la columna, que era donde yo tenía el dolor, y fue allí donde me entero que tenía un tumor que envolvía mi columna vertebral y que presionaba el nervio ciático. La primera reacción de Dante fue pensar: es un tumor, pero es benigno. Es algo que me tienen que sacar y con eso se soluciona el problema. Pero cuando luego le dicen: esto es cáncer, y no es un tipo de cáncer que lo operas y se soluciona el problema, sino que necesitas quimioterapia, recién en ese momento empezamos a entender de qué se trataba lo que estaba pasando. Yo no podía creer que a mis 39 años, cuando estaba en el mejor momento de mi carrera profesional, en el mejor momento de mi vida familiar, haciendo el deporte que me gustaba, yo tuviera cáncer. Era una situación irreal para mí, absolutamente irreal. Originalmente, los doctores en Lima me dijeron que yo tenía un linfoma Hodgkins, que era un linfoma clásico, que se trataba de una manera muy específica y que sería un tratamiento bastante sencillo. Después de 9 meses, entré a la máquina para determinar si ya el tumor había desaparecido y lamentablemente el tumor no había desaparecido. Cuando nos dan la noticia de que la enfermedad seguía ahí, por primera vez lloré, y cuando le dije a Dante, llorando, que tenía miedo, él me dijo: te voy a llevar a un sitio donde se te va a quitar el miedo. Y me llevó al Santísimo, a una iglesia, a rezar. Entonces la situación era una situación bastante delicada. Es ahí donde finalmente decidimos: ok, vamos a activar nuestro seguro internacional Best Doctors y vamos a mirar de qué manera podemos seguir atacando esta situación. A los 2 días de haber activado el servicio de interconsulta, recibí una llamada de una doctora de Best Doctors con quien pasé en el teléfono cerca de 2 horas. Se sintió contenido y se sintió que realmente estaba hablando con alguien que conocía el tema. Sintió una gran experiencia desde el otro lado que le dio bastante calma y seguridad. Y a los 15 días llegó un informe a mi correo electrónico con una serie de pasos que yo debía de seguir para poder continuar mi batalla contra el cáncer. Ese informe yo lo mantuve conmigo y con mi esposa, no se lo enseñamos a nadie. Nos vinimos a Houston visitando diferentes doctores. El informe de los 3 médicos que vimos aquí coincidía exactamente con el informe que nos había llegado de Best Doctors Insurance. Entonces, a partir de esa interconsulta con Best Doctors y luego las citas con los médicos en Houston, vimos la luz del camino que teníamos que seguir para la curación de Dante. No sabía cómo iba a reaccionar mi hijo, pero con el tiempo mi hijo me ha dado una lección de valor y me ha demostrado que uno, a pesar de las adversidades, sale adelante, y cuando uno se preocupa por los hijos, si uno les explica bien las cosas, los hijos lo entienden y salen adelante. Un amigo suyo le trajo de regalo un tigre de peluche
diciéndole tienes que ser así de fuerte como el tigre. Recuerdo que cuando me fueron a visitar mis hijos, que me tenían que visitar a través de una luna, no había contacto físico. Y Franco estaba muy movido, muy emotivo ese día, diciéndole, papi, te quiero mucho. Yo decidí regalarle al tigre, a mi hijo, para que él pueda tener a través del tigre cierto contacto conmigo, sabiendo que yo tenía que quedarme en el hospital 3 semanas más. Y Franco estuvo súper emocionado de recibirlo, y desde ese momento para él ese peluche representaba a su papá, y como no podía tener a su papá físicamente al lado, no se desprendía del peluche. Y él duerme con su tigre hasta hoy. Y siempre que le pregunto, hijo, ¿y ese tigre? Y me dice, ese tigre, papi, eres tú, porque tú fuiste un hombre fuerte y venciste al cáncer. Yo considero que Best Doctors no solamente tiene una excelencia médica desde el punto de vista médico como tal, pero también tiene una excelencia desde el punto de vista de servicio y atención al paciente. Best Doctors Insurance realmente se enfoca en el bienestar del paciente en todo aspecto, en el aspecto médico y en el aspecto humano. Uno nunca sabe en qué momento te va a llegar una noticia de este tipo, pero gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y de Best Doctors Insurance, yo pude salir adelante. Y esto te permite tener la oportunidad de seguir disfrutando de la vida.